En este video vamos a trabajar con el cálculo de pH para soluciones buffer. Vamos a usar la siguiente consigna como ejemplo: calcular el pH de las siguientes soluciones buffer. En el caso A tenemos 500 ml de una solución 0,1 molar de ácido acético que se combinan con 500 ml de una solución 0,125 molar de acetato de sodio para formar un buffer, ¿no? La Ka es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. En el caso B tenemos 250 ml de una solución 0,5 molar de hidróxido de amonio que se combinan con 250 ml de una solución 0,45 molar de cloruro de amonio, formando un buffer, y tienen un Kb igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Antes de comenzar con los cálculos, tenemos que recordar algunas de las características de las soluciones buffer. Una solución buffer es una solución buffer se caracteriza por mantener su pH en un rango estable ante el agregado de una base o de un ácido fuerte, ¿sí? De una pequeña cantidad de ácido o de base fuerte. Entonces podemos decir que tiene un rango estable de pH. Al agregar una pequeña cantidad de ácido o base fuerte. Sí, esta es su principal característica. Otra cosa importante a tener en cuenta es cómo están formados los buffers, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, un buffer que esté conformado por un ácido débil más su sal conjugada. Este es el caso del primer ítem, donde el ácido débil sería el ácido acético y la sal conjugada sería el acetato de sodio. La característica con la que deben cumplir este ácido y su sal conjugada es tener un ion en común. El ion en común para este caso sería el ion acetato, ¿sí? El ion acetato está tanto en el ácido como en la sal, ¿sí? Tienen que tener un ion en común. Otro tipo de buffer puede estar formado por una base débil y su sal conjugada. Este es el ejemplo del segundo caso del problema, ¿sí? Donde la base débil sería el hidróxido de amonio y su sal conjugada sería el cloruro de amonio. Nuevamente deben cumplir con el requisito de tener un ion en común. En este caso el ion en común sería el ion amonio, ¿sí? Nitrógeno 1, hidrógeno 4. Bien, el funcionamiento del buffer se basa en el efecto de el ion común. ¿Sí? Mediante este efecto es que el buffer puede mantener su pH dentro de un rango relativamente constante, ¿sí? Y tener un ion en común mencionábamos que era un requisito para poder formar este buffer. Ahora que repasamos algunos conceptos, vamos a pasar a la práctica. Vamos a comenzar con el punto A, donde tenemos un buffer formado por 500 ml de solución 0,1 molar de ácido acético
está combinado con 500 mililitros de solución 0,125 molar de acetato de sodio. Bien, nosotros debemos calcular el pH para esta solución buffer, ¿sí? En las soluciones buffer no podemos utilizar la fórmula común de pH, ¿sí? Tenemos que utilizar una fórmula diferente, la fórmula de Henderson y Hasselbalch, ¿sí? Henderson y Hasselbalch. Según esta fórmula, el pH de un buffer es igual a el menos logaritmo de la constante de Ka del ácido más el logaritmo positivo de la división entre la concentración de la sal y la concentración del ácido débil. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula por los valores que tenemos en el problema, ¿sí? Van a ver que es muy sencillo realmente calcular el pH del buffer si tenemos los datos necesarios. Tal vez un inconveniente que podemos encontrar es que en alguno de los componentes del buffer la concentración esté en otras unidades, por ejemplo en concentración normal o en porcentajes de masa-volumen o volumen-volumen. En ese caso lo único que deberíamos hacer es calcular la concentración molar de esas soluciones. Entonces lo único que nos toca hacer ahora es reemplazar con los datos que tenemos en el problema. O sea que sería pH igual al menos logaritmo de Ka, que es 1,8 por 10 a la menos 5. Esto más el logaritmo de la división entre la concentración de la sal, que es 0,125 molar, dividido la concentración del ácido, que es 0,1 molar. Hacemos los cálculos. Si quieren pueden calcular primero un término, después el otro y sumar, o hacerlo todo de una, ¿sí? Yo voy a hacer todo en un solo paso con la calculadora. Como resultado obtenemos entonces un pH de 4,84. Ahora voy a anotar este resultado y voy a borrar esto para hacer el siguiente cálculo. En el punto B tenemos 25 mililitros de una solución 0,5 molar de hidróxido de amonio, que se combinan con 250 mililitros de una solución 0,45 molar de cloruro de amonio para formar el buffer. Sí, algo que me olvidé mencionar en el punto anterior es que estos volúmenes no los vamos a utilizar directamente en los cálculos, ¿sí? En realidad lo que deberíamos hacer es sumar los volúmenes y volver a calcular la concentración de la base y de la sal. Pero si hacemos eso no va a afectar en el cálculo final del pH, ¿sí? Digamos que lo más correcto sería hacerlo, pero a fines prácticos no hace la diferencia, ¿sí? Va a dar el mismo resultado de pH. Bueno, necesitamos calcular el pH de la solución buffer, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso nuestro buffer está formado por una base débil y su sal conjugada, ¿sí? Entonces si tenemos una base
esta base no se va a ionizar liberando protones, sino que va a liberar oxidrilos. Por lo tanto, vamos a tener que averiguar primero el pOH de este buffer, ¿sí? Entonces vamos a usar la misma expresión que la fórmula de Henderson y Hasselbalch. Pero en este caso el pOH va a ser igual a el menos logaritmo de KB, porque es una constante de ionización para una base, más el logaritmo de la división entre la concentración de la sal conjugada sobre la concentración de la base débil. Entonces nuevamente lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces pOH va a ser igual a el menos logaritmo de KB, que es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? En este caso de nuevo coincide con el KB del problema anterior, porque como mencionamos en videos anteriores, el hidróxido de amonio y el ácido acético a 25 grados tienen la misma constante, el mismo valor numérico en las constantes, ¿sí? Bien, esto más el logaritmo de la concentración de la sal, que para este caso sería 0,45 sobre la concentración del ácido, que sería 0,5. Entonces hacemos el cálculo. Recuerden que pueden hacer por términos, calculan un término y luego el otro y luego lo suman, o lo pueden hacer de corrido, ¿sí? Que es lo que yo voy a hacer en la calculadora. Voy a calcular todo junto. Esto da como resultado un pOH de 4,699. Pero la consigna nos pedía que calculemos el pH, no el pOH. Entonces, para calcular el pH vamos a tener en cuenta que 14 es igual a pH más pOH. Por lo tanto, el pH va a ser igual a 14 menos pOH. Reemplazamos y nos da que el pH del buffer es igual a 14 menos 4,699, que va a ser igual a 9,301. Bueno, y con esto terminamos entonces el cálculo de pH para buffer de ácido débil y sal conjugada y de base débil y sal conjugada. Ahora vamos a ver cómo actúa un buffer ante el agregado de un ácido fuerte. Vamos a suponer que tenemos un buffer que está formado por ácido acético, el cual se ioniza parcialmente en protones y acetatos, y por acetato de sodio, el cual se ioniza en sodios y acetatos, ¿sí? Iones sodios y iones acetatos. Lo primero que tendríamos que hacer es ver cuál de los componentes del buffer aporta acidez al mismo y cuál aporta basicidad, ¿sí? Como tenemos un ácido débil, este ácido va a tener un comportamiento ácido, ¿sí? Va a ser el componente ácido del buffer, ¿sí? Porque es el que aporta protones, ¿sí? A la solución. En cambio, la sal va a tener un comportamiento básico, ¿sí? Va a ser el componente básico del buffer, porque es el que aporta en mayor medida acetatos a el medio, que los acetatos son los iones básicos, ¿sí? Fíjense que la sal se va a ionizar por completo, entonces la mayor cantidad de acetatos que vienen van a ser de la sal, ¿sí? El ácido también va a aportar algunos acetatos, pero en menor medida. ¿Por qué? Porque no se ioniza por completo. Entonces, en este buffer, el ácido débil va a tener el comportamiento ácido, ¿sí? O va a ser el componente ácido. Y la sal va a tener el comportamiento básico, ¿sí? O va a ser el componente básico del buffer, ¿sí? Siempre vamos a tener un componente ácido y uno básico, ¿sí? O uno se va a comportar como ácido y el otro como base. Es importante identificar esto
porque nos va a ayudar a saber cómo va a actuar el buffer ante el agregado de un ácido o de una base fuerte, ¿sí? Vamos a suponer entonces que se agrega un ácido fuerte, ¿sí? El ácido fuerte va a agregar protones a el medio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando agrego protones al medio? Si estos protones están libres en ese medio, el pH va a descender mucho, ¿sí? Sobre todo si esa cantidad de protones es elevada. El buffer lo que tiene que hacer es evitar que esos protones estén libres en el medio, ¿sí? En el buffer decíamos que teníamos un componente ácido y un componente básico, ¿sí? Si estoy agregando acidez al medio, ¿cuál de los dos debería actuar para neutralizarla? ¿El componente ácido o el básico? El ácido no va a neutralizar la acidez, ¿sí? El que va a poder neutralizar la acidez es el componente básico, ¿sí? Cuando queremos neutralizar un ácido usamos una base. Cuando queremos neutralizar una base usamos un ácido. Entonces, la sal conjugada va a ser la que va a actuar para evitar que estos protones estén libres en el medio. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la reacción de los acetatos de la sal con los protones del medio, ¿sí? Al reaccionar estos acetatos con los protones que agregó el ácido fuerte, se va a formar más ácido acético, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir en el medio? Va a aumentar la concentración de ácido acético. ¿Por qué? Porque al ácido acético que ya tenía le tengo que agregar el que se formó con los acetatos de la sal y los protones que agregó el ácido fuerte. Y por lo tanto la concentración de la sal va a disminuir. ¿Por qué? Porque para que se forme este ácido, que va a retener los protones, tuve que gastar los acetatos que vienen de la sal, ¿sí? Entonces, a la hora de calcular el pH, lo que va a ocurrir es que ese pH va a bajar levemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque agregué un ácido, ¿sí? Y esto va a afectar el pH del buffer, ¿sí? Pero este cambio va a ser muy leve. Todo esto que acabo de narrar se conoce como efecto de ion común. Ahora vamos a ver qué pasa si al mismo buffer le agrego una base fuerte, ¿sí? De nuevo, tengo que identificar cuál es el componente ácido y cuál es el componente básico, ¿sí? Hoy decíamos que el ácido débil va a ser el componente ácido y que la sal conjugada va a ser el componente básico, ¿sí? El ácido débil era el componente ácido porque es el que agrega los protones al medio. Y la sal conjugada es el componente básico porque es el que agrega los acetatos al medio, ¿sí? Que los acetatos son iones básicos. Entonces yo a esta solución buffer le voy a agregar una base fuerte, ¿sí? Esa base fuerte lo que va a hacer es agregar hidróxidos al medio. ¿Qué pasa cuando agrego una cierta cantidad de hidróxidos al medio? Lo que va a ocurrir es que su pH va a subir, siempre y cuando estos hidróxidos se encuentren libres. Entonces, para evitar que eso ocurra, el buffer debe actuar de manera tal que estos hidróxidos formen algún compuesto con los iones que tiene este buffer. Entonces lo primero que debo ver es cuál de los componentes del buffer va a actuar, ¿sí? ¿Puede actuar la sal para neutralizar los oxidrilos? En realidad no. ¿Por qué? Porque la sal es el componente básico del buffer, ¿sí? Es el que agrega los iones básicos. Entonces no puedo neutralizar una base con otra base. Quien va a actuar es el ácido acético porque este ácido es el que cumple la función de componente ácido justamente. Si quiero neutralizar una base, debo utilizar un ácido. ¿Cómo va a actuar este ácido? Básicamente, los hidrógenos que libera el ácido se van a unir con los oxidrilos para formar agua, ¿sí? Como sabemos, el agua es un compuesto neutro. Entonces, este ácido va a tener que ionizarse un poco más para liberar más protones que se unan con los oxidrilos. Como consecuencia, lo que va a ocurrir es que la concentración del ácido va a bajar, ¿sí? Tengo que romper o disociar más moléculas del ácido para liberar más protones que se unan con los oxidrilos, ¿sí? Entonces va a bajar esa concentración. En consecuencia, entonces la concentración de la sal va a subir, ¿sí? Siempre que una concentración baje, la otra va a aumentar. Y esto va a ocasionar que el pH suba levemente, ¿sí? Obviamente, como estoy agregando bases, va a subir el pH, pero va a ser muy leve ese aumento. Esto que acabo de explicar
para un ejemplo de un buffer con ácido débil y sal conjugada, también ocurre para un buffer de base débil y sal conjugada, ¿sí? De nuevo, tenemos que seguir el mismo procedimiento que en el caso anterior. Identificar cuál es el componente básico y cuál es el componente ácido del buffer, para saber cuál va a actuar. Con esto terminamos con el video de buffer, espero que les haya sido útil.